Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a esta entrevista con el experto de Alfa Bitcoin, donde invitamos a expertos en inversión, en economía, para tratar cuestiones relacionadas de alguna manera con Bitcoin. En este caso tuve el placer de entrevistar al profesor Philip Bagus, profesor de economía austriaca en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, con motivo de la publicación de su último libro, El Antirrayo. Quería invitar a Philip para hablar de su libro porque este contiene realmente argumentos que son muy relevantes para toda la discusión en torno al papel que Bitcoin pueda jugar en el futuro. Además, creo que Philip es un excelente economista, de los mejores que tenemos en España, principalmente porque se acerca a la economía desde un enfoque epistemológico, metafísico y ético. Realmente tiene en cuenta todas estas consideraciones más filosóficas que a menudo cementan asuntos de ciencia económica y sobre todo de política económica. Y este enfoque amplio, en mi opinión, le permite formular argumentos muy acertados. En este caso en concreto, exploramos, como decía, la teoría monetaria de Juan Rayo, sus errores, sus defectos, según Philip, y como digo, pues son argumentos muy relevantes para el futuro de Bitcoin. Por ejemplo, la cuestión de si un dinero necesita ajustar su oferta a los cambios en variables macroeconómicas o no. La conversación, tratamos estas cuestiones. Philip critica la teoría de Rayo desde enfoques teóricos, metodológicos y empíricos. Y también pasamos a discutir a lo largo de la conversación otros aspectos filosóficos como la cuestión de la subjetividad del valor o la objetivización del valor como algo que puede llevarnos a conclusiones equivocadas en economía, la quimera de la estabilidad, analizamos la pregunta de ¿puede algo ser estable en un mundo que aparentemente es cambiante? La maximización de la utilidad como algo deseable. ¿Qué es la utilidad realmente? ¿Qué ideologías priorizan maximizar la utilidad? Y muchas otras cuestiones que salen pues de esta conversación. Realmente espero que podamos tener otra en el futuro pues para tratar otras cuestiones más de epistemología y aspectos pues más amplios dentro de la economía. Finalmente cerramos la entrevista reflexionando sobre Bitcoin y su viabilidad como activo monetario, y Philip tiene unas ideas muy interesantes sobre lo que pueda acontecer en el futuro. Os recomiendo a todos leer el libro de Philip Bagus después de la entrevista si queréis profundizar, seguirle en Twitter, dejamos su enlace a su cuenta de Twitter en la descripción y podéis contactarle en cualquier momento. Si os gusta el contenido, pues ya sabéis, le dais me gusta, lo compartís, os suscribís al canal y también pues no olvidéis suscribiros aquí a Alfa Bitcoin, haceros vuestra membresía, tenéis el plan básico, que es gratuito y que da acceso pues, a estos indicadores. Podéis entrar a alfabitcoin.io y verlos por vosotros mismos, verificar un poco cuál es la oferta. Tenemos el plan Premium, que incluye las herramientas más avanzadas para analizar el mercado, y el plan Satoshi más personalizado. Entonces, animaros a todos a visitar la web alfabitcoin.io, también la tenéis en la descripción, y ver un poco lo que estamos ofreciendo. Sin más dilación, os dejo con la entrevista. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a esta primera ronda de expertos, entrevista con el experto de Alfa Bitcoin. Hoy es un auténtico honor, un placer tener con nosotros a Philip Bagus. Philip, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Gael. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Pues la verdad que para mí es realmente un honor, como comentaba, porque conozco tu trabajo desde hace ya muchos años, hemos tenido alguna oportunidad de hablar en persona también y tenía claro de que quería traerte de invitado, invitarte sobre todo, pues dado el acontecimiento del nuevo libro que has lanzado, ¿no? Yo antes ya conocía tu trabajo mediante otros libros tuyos, como La tragedia del euro, En defensa de la deflación, que es un libro que dentro del mundo bitcoiner, donde nosotros estamos pues trabajando, realmente se conoce mucho. Animo a todo el mundo también a leer esos libros. Yo creo que Defensa de la deflación permite profundizar en muchos de los argumentos que se ofrecen en este nuevo libro. Y este nuevo libro, que se llama El Antirrayo, es una crítica a la teoría monetaria de Juan Rayo. Yo me lo he leído ya 2 veces y nada, Philip, es un gusto tenerte aquí para hablar de él, para un poco desgranar los argumentos, porque, como digo, creo que son cuestiones muy relevantes en el temas monetarios y también en concreto para Bitcoin. Pero antes de entrar en el libro, quería preguntarte, para los que no te conozcamos, igual no conozcamos su trayectoria en detalle, saber
un poco sobre tu camino en la economía, cómo llegaste a una escuela como la Escuela Económica Austriaca, que es bastante heterodoxa, ¿no? Digamos que no es la más popular dentro del mainstream académico. Y me encantaría que nos cuentes un poco pues, cómo fue tu camino, cómo te llegaste a interesar por la economía austriaca y luego que nos cuentes un poco más de qué otras cosas estás haciendo actualmente, aparte de pues, publicar este tipo de libros. Muy bien. Sí, no, es en el instituto, supongo, me interesaba por cuestiones de economía. Por ejemplo, Alemania tenía un desempleo muy alto al finales de los 90 y había discusiones, debates en la tele y me interesaba. Y lo que más tenía sentido eran como las respuestas liberales que escuchaba. Entonces yo miraba los diferentes partidos y me hizo incluso miembro de un partido, escenario es perfecto. No sabía mejor, pero lo bueno es que tenían una fundación, este partido, la Fundación Friedrich Naumann, que edita unos libros, y hay unos libros bastante liberales. Y como yo estaba interesado en la teoría, yo pedía estos libros que eran gratis, además que eran burocracia de Mises, liberalismo de Mises y la ética de la libertad de Rothbard. Sí, para un partido liberal, editar la ética de libertad de Rothbard está bastante bien. Y la introducción al liberalismo tenía, o liberalismo, el liberalismo de Mises tenía una introducción por Hans Hermann Hoppe, ¿no? Y donde cuenta la vida de Mises, todos los problemas que tenía por ser tan radical, huía de los nazis y luego no se reconocieron sus logros. Entonces me impresionó no mucho. Entonces escribí a Hans Hermann Hoppe y él me dijo, porque decía, yo quiero ser economista austríaco, claro, ¿dónde lo puedo estudiar? Y él me dijo, pues, vente una semana a la Universidad de Verano del Ludwig von Mises Institute en Auburn, Alabama, ¿vale? Y eso hice. Y ahí ya me hablaron muy bien del profesor Walter de Soto y me dijeron varias personas, entre ellos Gabriel Casara, que la mejor manera de estudiar la escuela austríaca sería en Europa, sería en Madrid con el profesor Walter de Soto. Entonces, hice caso también y pues he terminado aquí. Buenísimo. Claro que ahora En España. actualmente, para que no lo sepa, eres profesor allí en la Universidad Rey Juan Carlos y bueno, tenéis un máster en economía austriaca que yo, la verdad que estuve a punto de cursar hace unos años, pero bueno, por cosas del destino, pues no pude al final estar en Madrid, pero es espectacular el programa. Realmente a cualquiera que le interese la economía austriaca y a través de esta conversación yo creo que vais a entender algunos de los principios teóricos, metodológicos, pues es el máster de referencia, sin duda. Eh, Así que, no, pues estupendo, Philip. Y igual también, eh, el libro que vamos a tratar hoy, el Antirrayo, entiendo que tiene un elemento muy de economía austriaca en el ámbito monetario, ¿verdad? Creo que vamos a entrar a ver a esos principios teóricos y metodológicos. Sí, sí, es claro, como comentaste, tenemos este máster en economía de la escuela austríaca y este libro, claro, de hecho defiende la teoría monetaria austríaca frente a los ataques de Juan Ramón Rayo, que introdujo su propia teoría especial o particular de la teoría de liquidez, ¿no? Sí. Buenísimo. Pues antes de empezar, otra cosa que quería preguntarte y para que conozcan un poco en qué te ocupas actualmente, entiendo que también estás ejerciendo como director de Elementum International, que es una empresa que se encarga, bueno, trabaja en el sector de los metales preciosos. Entonces, me gustaría mucho también que nos cuentes qué es lo que hacéis en Elementum, cuál es vuestra misión y cualquier tipo de cosa que nos quieras comentar al respecto. Sí, soy presidente del Consejo de Administración de Elementum Internacional. Elementum facilita la inversión en metales preciosos, oro y plata, y Elementum Internacional los guarda en un búnker de alta seguridad en Suiza, fuera del sistema bancario y fuera de la Unión Europea, ¿no? Entonces, si alguno
está interesado y ha pensado cómo invertir, cómo se puede invertir en metales preciosos de forma cómoda, barata, dónde lo compro, cómo lo vendo, ¿no? Es complicado y Elementum ofrece una solución muy fácil. Los clientes compran básicamente gramos en lingotes grandes que baja los costes, también es muy flexible, se puede comprar cualquier cantidad, también mes a mes, hacer un plan de acumulación de un tesoro en metales preciosos poco a poco, desde cualquier cantidad. Obviamente, cuanto más se invierte, bajan los costes y se puede vender en cualquier momento, es decir, también es flexible. No es que tienes una moneda en tu casa, luego tienes que ir a un sitio y te lo tasan y tal. No. Como compramos directamente lingotes nuevos de los productores, Heraeus y Umicore, y tenemos acuerdo de reventa a ellos, podemos ofrecer liquidez plena. El cliente es propietario 100% del metal. Si quebramos, el cliente sigue siendo propietario y está asegurado contra todos los riesgos que son asegurables. Ya saben que los metales preciosos es muy seguro, sobre todo si es físico y fuera del sistema bancario, y también da alta rentabilidad. Y nosotros en Elementum tenemos un plus además que ofrecemos o recomendamos una estrategia de switching. Switching es decir, entre oro y plata, según lo que es más barato desde el punto de vista histórico, ¿no? Y siguiendo esta estrategia se puede aumentar mucho más la rentabilidad. Por ejemplo, ahora sería el momento de comprar plata para luego cambiarlo al oro y así tener más oro que si comprase oro ahora mismo. Entonces, dicho eso, todos los que están interesados que me contacten. Ya en los últimos 20 años, por ejemplo, el oro ha subido el 450% y la plata casi igual, ¿no? Yo creo que los siguientes 20 años va a ser similar o mejor, incluso la rentabilidad, ¿no? Entonces yo creo que es algo interesante, al menos yo invierto bastante en el sector. Así cualquier persona que esté interesado, quiero hacer una oferta a tu audiencia especial de la apertura de la bóveda en Suiza, en el búnker, normalmente son 180 euros y con el enlace que te voy a facilitar será un descuento del 50%. Y luego para conectarlo con el libro, porque el libro obviamente también es implícitamente una defensa del 100%, y ahí también es una empresa donde el cliente es 100% propietario y está 100% ahí, ¿no? No es una reserva fraccionaria, ETF, no, es físico, ¿no? Entonces, también he pensado que cualquier persona que se da de alta con el link y luego realmente invierte, pues le voy a enviar una copia firmada del antirrayo. Oye, pues buenísimo. Me parece genial. Yo animo a todo el mundo pues, que esté considerando metales preciosos realmente, pues Elementum y además pues con una copia firmada del antirrayo, un detallazo. Philip, muchas gracias. Y aquí nosotros estamos más centrados en Bitcoin, pero siempre hablamos de la importancia de diversificar, lo que comentas también. El oro ha tenido un desempeño formidable y es mucho menos volátil que Bitcoin, que es el tema que nos va a ocupar durante la charla de hoy, ¿no? El tema de la estabilidad, volatilidad. La charla, ya para un poco ir entrando, bueno, el enlace a Elementum lo incluimos en la descripción del vídeo, así que los que queráis poco aprovechar esta oferta de Philip, pues podéis hacer clic en la descripción del vídeo y ahí tenéis el enlace. Y para ir un poco abriendo la lata de lo que va a ser el programa, la discusión, hemos pensado inicialmente separar el programa o la entrevista, porque realmente a mí es un tema que me apasiona y como que se nutre de muchas discusiones dentro de la economía en general, ¿no? Al final hablamos de temas monetarios, que es lo que vamos a hablar aquí, en concreto de una crítica a la teoría monetaria de Juan Rayo, pero que realmente nos permite hablar de conceptos también filosóficos dentro de la ciencia económica, las diferencias de la escuela austriaca, que para los que no las conozcáis, pues yo creo que vais a verlas a lo largo de la conversación, vamos a poder hablar de ellas. Y para la estructura del programa hemos pensado en hacer un primer bloque teórico donde
Hablamos de la teoría de Juan Rayo, un poco cuáles son sus cimientos y los argumentos, tanto a favor como en contra. Luego un bloque más empírico de pensar qué dinero ha tendido a elegir el mercado o la sociedad a lo largo de la historia, discutir sobre eso. Luego un bloque de economía política, donde podemos conversar sobre cómo se implementan este tipo de sistemas monetarios, porque está muy bien en la teoría que pensemos las virtudes y los defectos de una, pero también hay una implementación. Y hay una implementación más liberal y una menos liberal. Y a mí me interesa mucho hablar contigo, conocer tu opinión, Philip, sobre cuál es quizá la reflexión que deba hacer un liberal sobre este tipo de cuestiones, porque está muy bien pues, tener argumentos teóricos, pero también está la parte de política, ¿no? Luego, un bloque más de discusiones teóricas, que son derivadas de las anteriores. Y para cerrar el apartado de Bitcoin, tengo varias preguntas sobre Bitcoin que quería formularte, que yo creo que pues, a los que son más bitcoiners de la audiencia, que son la mayoría, también les va a interesar, pero recomiendo a todo el mundo que vea la conversación al completo, porque al final todo es relevante. O sea, lo que aplica más al oro o al 100%, pues también tiene una relación muy, muy directa con Bitcoin. Entonces, este va a ser un poco la estructura. Y si te parece, Philip, podemos empezar ya entrar directo en el antirrayo para, antes de hacer la crítica, pues entender un poco la teoría monetaria que nos plantea Juan Ramón Rayo, ¿no? Entonces, la primera pregunta que quería formularte es, pues, esta teoría, ¿qué problemas identifica? Quizá empezar ahí, antes de las soluciones, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los argumentos de por qué se necesita esta teoría? Sí, Rayo defiende un sistema de banca con reserva fraccionaria que puede descontar con nuevos medios fiduciarios, nuevo dinero, letras reales. ¿Por qué lo quiere? Porque ve problemas, como comentas, en un sistema de reserva 100%, como puede ser Bitcoin o puede ser un patrón oro 100%. Cuando aumenta la demanda del dinero, ¿no? Los precios a igualdad de circunstancias tendrían que bajar, ¿no? Eso relaciona con mi libro En defensa de la deflación, ¿no? Y él dice que una oferta elástica del dinero sería mejor, es decir, cuando aumenta la demanda del dinero en su sistema, como él lo imagina, los bancos crean más dinero y así los precios pueden mantenerse estables y el poder adquisitivo se mantiene estable. Y ve tres problemas en un patrón oro 100%. Por ejemplo, uno es el coste de mantenerlo. El segundo es la rigidez de los precios y el tercero es que la falta de estabilidad de los precios. Si quieres, vamos uno por uno. El primero dice que en un patrón oro de reserva 100%, los costes de mantenerlo son muy altos porque se invierten muchos factores de producción en las minas y cuando aumenta la demanda del dinero, pues aún más, porque sube el precio del oro, sube el poder adquisitivo del dinero y se dedica más recursos a las minas, ¿no? Pues a eso hay que responder, o respondo en el libro, que cualquier sistema monetario implica costes de mantenimiento. Un patrón Bitcoin implica costes de mantenimiento, que son pues los energía, ¿no?, que se requiere para mantener el sistema. Un patrón oro requiere costes de mantenimiento, ¿no? Se dedica recursos a las minas, ¿no? ¿Qué costes son óptimos? Pues nadie lo sabe. Eso solo se puede determinar en el proceso de mercado, donde todos los individuos intervienen con sus valores subjetivos, ¿no? Y los costes son subjetivos. Es verdad, si tú introduces la reserva fraccionaria, pues sí, hay menos extracción de oro y se producen más medios fiduciarios, y se acuña a lo mejor menos monedas de oro y hay más oro disponible para joyas y estas cosas. Pero ¿desde qué punto de vista objetivo científico se puede decir que una cosa es mejor que la otra, ¿no? Al final, la cuestión es quién debe elegir qué sistema monetario tenemos. Hay dos opciones, o el gobierno, como lo tenemos ahora, que ha elegido un sistema fiat, o el mercado. Pero si el mercado elige un patrón oro 100% o un patrón Bitcoin, porque
¿desde qué punto de vista vas a decir que esto tiene costes demasiado altos? ¿No? Es que además el sistema fiat y el sistema de reserva fraccionaria, como argumento en el libro, tiene costes muy altos porque genera ciclos económicos. ¿Eh? Entonces, estos Sí. costes había que tomar en cuenta de todas formas también. ¿Eh? Y lo otro es la rigidez de los precios, ¿no? Dice que cuando aumenta la demanda de dinero, los precios tendrían que bajar, y Rayo piensa, no, es mejor si en este justo momento se produce más dinero para que los precios no tienen que bajar. Pero como digo, en el antirrayo y el libro de la deflación también, la deflación de precios, que esta tendencia está inherente claramente en un patrón Bitcoin o un patrón oro al 100%, donde hay más crecimiento económico que producción del nuevo oro, simplemente hay una redistribución cuando los precios caen, ¿no? Como productores queremos precios más altos y como consumidores, compradores queremos precios más bajos, ¿no? Entonces, todos somos compradores y vendedores en el mercado. Entonces, si todos los precios bajan, pues a lo mejor podemos ganar o perder, depende de qué precios bajan con más intensidad, de los productos que compran o los que vendemos, ¿no? Y los que anticipan mejor los futuros precios, pues ganan, y los que anticipan estos precios peor, pues pierden. Y dice que los precios son rígidos, pero todos los precios se pueden renegociar, ¿no? Siempre hay una rigidez óptima desde el punto de vista de los actores en un mercado libre. Siempre pueden decir, pues entonces, si con estos salarios tan altos, como todos los precios han bajado, pues renegociamos los salarios. Simplemente, y si no quieren bajar el sueldo los trabajadores, es que y prefieren estar más tiempo parados, trabajar menos, pues eso es su decisión, ¿no? No podemos decir que deberían trabajar más, ¿no? Si ellos dicen, pues no, aunque los precios han bajado, mi precio no lo voy a bajar, por lo cual yo voy a trabajar menos o nada. Entonces es su decisión, ¿no? No podemos decir que deberían trabajar más. Y para las empresas, como digo en el libro de deflación también, los precios de venta caen, pero los precios de compra, los costes, caen también en una deflación de precios. Si caen los dos, para las empresas lo importante es el diferencial entre mis costes y mis precios de venta. Y si los dos bajan, el margen de beneficio está igual, incluso puede aumentar si mis costes bajan más rápido que los precios de la venta, ¿no? Y además, digo en el antirrayo, eso no digo tanto en el libro de la deflación, cuando aumenta la demanda del dinero, es decir, se compra menos cosas que antes, para aumentar el saldo de tesorería, no cambia para todos los bienes y servicios por igual, sino cambian los precios relativos. Y estos cambios de los precios relativos son una señal importante en el mercado. Por ejemplo, si hay una catástrofe natural, por ejemplo, la gente, hay más incertidumbre, hay una catástrofe natural en tu país y hay más incertidumbre, entonces quieres aumentar tu saldo de tesorería, aumentas la demanda de dinero. A lo mejor compras menos pues, viajes turísticos a esta región donde hay la catástrofe natural, o bajas el consumo de varios bienes de consumo, y así liberas estos bienes que se necesitan en esta región, ¿no? Y cambian los precios relativos de estos bienes, ¿no? De los viajes y determinados bienes de consumo. Y este cambio en el precio relativo es muy importante porque da una información al resto de los miembros de la economía de mercado, porque señala que estos bienes hay que producir más o menos, ¿eh? Y luego el último argumento que hace sobre la estabilidad, cree que cuando los precios son estables es mejor.
porque si bajan los precios se crearían perdedores arbitrarios. Pero bueno, cualquier cambio en el mercado crea un perdedor y ganador. Y no hay manera de decir que es arbitrario o no, porque es la tarea de los empresarios de anticipar los precios. Y quien lo hace mejor gana y quien peor pierde. Pero no es nada arbitrario, depende de la capacidad de predecir los precios. Y el poder adquisitivo del dinero siempre cambia. No puede ser estable. No hay constantes en la acción humana, ¿no? Hablamos de la escuela austríaca. La escuela austríaca mantiene que no hay constantes en la acción humana, por lo cual no se puede utilizar los métodos de las ciencias naturales. Siempre cambian las preferencias, porque cambiamos, porque aprendemos, porque tenemos una capacidad creativa. Es la más íntima capacidad humana, por lo cual siempre cambian nuestras valoraciones, por lo cual el precio de los bienes y servicios siempre va a cambiar. El poder adquisitivo siempre va a cambiar, ¿no? Y él mantiene que cuando hay estabilidad del nivel general de los precios, eso reduciría los costes de información. Y es verdad, pero solo frente a este precio. Pero los demás precios pueden hacerse más volátiles gracias a ello. ¿Por qué? Porque si introducimos la reserva fraccionaria en el sistema para mantener los precios estables, creamos como consecuencia ciclos económicos, porque se inyecta nuevo dinero, el mercado de préstamos se reduce artificialmente el tipo de interés y hay malas inversiones. Entonces, con este ciclo económico, la volatilidad de los precios aumenta mucho más. En el auge sube y luego en la recesión, pues bajan, ¿no? Y hay burbujas. Es decir, hay muchísima más volatilidad gracias a introducir la banca con reserva fraccionaria, ¿no? Además, la demanda del dinero cambia muchísimo durante el ciclo económico. Durante el auge suele bajar, la gente pues invierte y baja sus saldos de tesorería, y cuando hay la recesión, un pánico bancario, por ejemplo, la gente pues aumenta sus saldos de tesorería. Es decir, los cambios bruscos, la demanda de dinero hoy en día son sobre todo por el ciclo económico, que justamente está causado por la reserva fraccionaria que curiosamente justifica Rayo con la estabilidad de precios, supuesta estabilidad de precios que tendría que mantenerse. Y esos son básicamente los argumentos que hace en contra de un sistema 100% y los contraargumentos que ofrezco en el libro. Sí, sí. No, muy interesante. A ver, yo sinceramente no voy a ser el entrevistador más imparcial, objetivo, porque realmente me alineo bastante con tu visión y la de la escuela austriaca, pero al final, para tener una conversación sobre el tema, sí que creo que es interesante cómo lo planteas. Al final son tres argumentos y por entender un poco la postura puesta, que al final es la que prevalece, ¿no? Realmente, o sea, esto que tú comentas es súper heterodoxo. Realmente la defensa de un dinero rígido, como es Bitcoin, que es 100% con una oferta 100% inelástica, o el oro, que no es 100%, pero que también tiene una oferta muy inelástica, es algo que para los que lo estáis viendo y sois nuevos, pues es que yo creo que prácticamente nadie defiende, y a mí, sinceramente, me parece que los argumentos del lado de la justificación de la oferta, como vamos a ver, son bastante pobres. O sea, realmente creo que lo que estás comentando, pues vale la pena que la gente lo estudie, que lea tu libro, tus dos libros, En defensa de la deflación y El antirrayo, y bueno, luego que saque sus conclusiones. Pero para un poco dar mi punto de vista, los tres argumentos que has comentado, que es por una parte el de los costes. El de los costes, los bitcoiners lo sabemos muy bien, porque constantemente se critica la cantidad de energía que Bitcoin consume. Y si el precio de Bitcoin sube, pues esa energía también tiende a aumentar
es verdad que hay un efecto que son los halvings, que cada 4 años se reduce la oferta. Entonces, quizá haya alguna diferencia entre Bitcoin y el oro en este respecto, pero el argumento principal es, como yo lo entiendo, Philip, es realmente lo que a Rayo le preocupa es que bajo un sistema monetario que no sea el que él defiende, haya menos producción y menos empleo. O sea, yo entiendo que todo esto, él dice, vamos a desperdiciar estos recursos minando oro o minando Bitcoin que podríamos destinar a producir más lavadoras, más pues comida, etcétera, ¿no? A Rayo parece, luego lo mismo, la rigidez de precios, él parece que argumenta que como los precios no se ajustan al mismo tiempo, va a haber una descoordinación que curiosamente tú niegas, tú dices que es coordinadora, o sea, que ese ajuste de precios es coordinador, él dice que es descoordinador porque los precios no se ajustan al mismo tiempo. Y es que esto es curioso, que te quería preguntar, porque según lo que mi lectura de Rayo es que él dice que como los precios no se ajustan al mismo tiempo, hay cambios en los precios relativos que no concuerdan con las preferencias. Es como yo leo a Rayo. Y tú pareces decir lo contrario, ¿no? Que dices, no, realmente cuando aumenta la demanda de dinero, el mercado tiene que ajustar precios para reflejar esas nuevas preferencias, ¿no? Los precios relativos tienen que cambiar porque, por ejemplo, como has dicho antes, si hay una pandemia, pues el precio de los aquapark, de los cines va a bajar y el precio de las mascarillas va a aumentar, el precio de, pues no sé, los medicamentos va a aumentar y esos son los precios relativos. Baja el precio de los cines y aumenta el precio de las mascarillas, ¿no? Por ejemplo, como yo lo entiendo. Y tú dices que eso es deseable porque la economía tiene que reestructurarse para las nuevas necesidades de los agentes, ¿no? Sí, cuando la gente aumenta más demanda, aumenta su demanda del dinero, quiere aumentar sus saldos de tesorería, ¿no? ¿Por qué lo quiere? Porque hay más incertidumbre, quiere estar más preparado a cualquier cosa que puede pasar. En una guerra, cuando hay una catástrofe natural, cuando hay una depresión económica, la gente aumenta sus saldos de tesorería. Si todo el mundo lo hace al mismo tiempo, obviamente no todo el mundo puede tener más dinero en sus bolsillos, pero puede tener más poder adquisitivo en sus bolsillos. Para eso los precios tienen que bajar, ¿no? Y bajan, es decir, la deflación de precios justamente es la solución a las preferencias de los consumidores que quieren saldos de tesorería reales más altos. Entonces, es totalmente superfluo aumentar la masa monetaria. No hace falta. Además, crea distorsiones, ¿no? Y como hemos comentado antes, cuando aumentamos los saldos de tesorería, nunca va a ser que reducimos nuestras compras en todos los bienes y servicios al mismo grado, en la misma proporción, ¿no? Como dices, en la pandemia puede ser que bajamos más las compras de cines o estamos obligados a hacerlo. Incluso en unos productos lo incrementamos nuestras compras, como los medicamentos, pero en general aumentamos. Y eso pasó en la pandemia, que aumentamos los saldos de tesorería y de hecho hasta hoy yo creo que estamos bajando estos saldos de tesorería. Por eso el consumo se mantiene bastante alto, aunque tenemos todas estas dificultades económicas, subida de los tipos de interés, ¿no? Entonces, los precios relativos tienen que cambiar. Entonces, si yo, como banca con reserva fraccionaria, introduzco ahí, descontando letras, nuevo dinero en el sistema, yo distorsiono este proceso de ajuste, ¿no? De coordinación. Y Sí. creo un ciclo incluso, ¿no? Es que es curioso porque son conclusiones opuestas partís de premisas teóricas realmente los dos sois muy cercanos al liberalismo, pero vuestros cimientos teóricos os conducen a conclusiones que son realmente diametralmente opuestas. Es muy interesante, ¿no? Dentro de que no es que sea un keynesiano y un liberal, es que realmente hay mucha cercanía ideológica y bueno, y me parece muy interesante que lleguéis a conclusiones tan diferentes. Lo otro que quería comentar es que claro, como entiendo que Rayo busca maximizar la producción y el empleo, esa es como la base ética de todas sus argumentaciones. Dice, para él parece que lo deseable es maximizar la producción y el empleo, pero para un liberal esto, luego podemos ahondar en ello quizá, pero
puede ser problemático, ¿no? El argumento de que no vamos a desperdiciar recursos minando oro porque podríamos emplearlos produciendo más bienes y servicios. Si la gente valora el oro porque le da otras cosas como seguridad, como algún tipo de estabilidad, no depender de terceros, soberanía, libertad, eh, transparencia, porque la naturaleza no te puede engañar, pero un banquero te puede engañar. Tú no puedes saber cuáles son los activos y los pasivos de un banco. Eh, claro, aquí hay una contradicción con el liberalismo aparente, ¿no? Sí, yo creo que cae en el objetivismo o cientismo de no considerar las valoraciones subjetivas, ¿no? Porque, claro, tiene un coste mantener un sistema monetario sólido, transparente y bueno. Y ¿por qué vas a decir que estos costes son demasiado altos si la gente lo decide y lo hace, ¿no? Es como, al final hace un poco el argumento de Milton Friedman. Milton Friedman tiene este argumento famoso, ¿para qué minamos todo este oro con estos costes y luego lo ponemos detrás de los muros de Fort Knox? Si podríamos ahorrarnos todo esto simplemente imprimiendo dinero. Pues, pues si la gente prefiere tener un patrón oro, pues déjales. Prefieren este dinero privado sólido que no se puede aumentar de la nada al tu dinero fiat. Y además, si tú introduces dinero fiat, pues eso lleva unos costes brutales también de Sí. mantenimiento. Se empieza con los salarios de los banqueros centrales que necesitamos, o la construcción de los nuevos en Frankfurt, que se ha construido por 1,3 millones de euros, 1,3 mil millones de euros, se ha construido un nuevo edificio del Banco Central Europeo. Pero luego todos los costes que conlleva los ciclos económicos que genera y la redistribución, ¿no? Sí, sí. Muy, muy interesante plantearos de esa óptica. Y luego, dos comentarios más para entender, que acabemos de entender bien el problema que identifica Rayo, los tres argumentos de Rayo. El primero, como hemos dicho, el consumo de recursos. Luego, hay dos comentarios que quería compartirte, a ver qué te parece. Sobre el mecanismo de ajuste, que Rayo habla de que muchos precios nominales no se rebajan. Yo entiendo, y corrígeme si me equivoco, pero que en concreto lo que más le preocupa son los salarios, ¿no? Yo creo que ya lo has comentado tú antes. Entiendo que le preocupa que la gente, no sé si les subestima un poco a los trabajadores, porque si el precio de todo está cayendo, un trabajador yo creo que no tendría ningún problema en ver su salario nominal caer si en términos reales se mantiene o incluso aumenta, ¿no? Pero parece que Rayo y otras personas que argumentan desde este enfoque cree que la gente es quizá un poco idiota de alguna manera, perdona por expresarme así, pero como que no, van a ver que todos los precios caen, pero ellos no van a aceptar que su salario también debe de caer y por tanto va a aumentar el desempleo y se va a reducir la producción, que es lo que Rayo quiere, ¿no? Maximizar la producción. Entonces, ¿esa línea de argumentos realmente es así o la estoy yo simplificando? ¿Realmente se plantea que el trabajador no es suficientemente inteligente en términos económicos para diferenciar un salario nominal de un salario real? Sí, básicamente es eso, aunque no lo dice obviamente así en estas palabras, pero sí, al final este es el argumento keynesiano de la rigidez de los precios y que los trabajadores no estarían dispuestos a bajar los sueldos, que históricamente no es así. Eso sí, hay trabas institucionales del Estado, como los salarios mínimos, ¿no? Que prohíbe que los salarios bajen de un umbral, ¿no? Pero si hablamos de un mercado libre, estas trabas no hay. Incluso había una presión de abolir estas trabas cuando pasase en el sistema de hoy. Hoy todo el mundo está acostumbrado a que vivimos en un sistema fiat que siempre los precios suben. Por eso la gente está más reacio a caída de su sueldo. Pero si la gente viviera un sistema monetario sólido,
donde los precios a lo largo bajan, pues eso cambiaría radicalmente, porque la gente estaría acostumbrado que a largo plazo los precios cada vez son más baratos. Pero incluso hoy, ¿no? En la crisis de 2008, los precios, los salarios bajaron un 20%, ¿no? Es decir, incluso con todas las trabas institucionales bajaron, ¿no? Claro, podrían bajar a lo mejor más sin estas trabas institucionales, pero sí. Entonces, al final, el trabajador no es tonto, ni mucho menos, sino puede realmente, sabe mejor que nadie qué es su poder adquisitivo real. Lo sabe mejor que nadie, ¿no? Y Sí, puede, como he dicho, puede renegociar su salario, ¿no? Como era en la gran recesión, era así que la gente fue despedido y luego recontratado por un salario más bajo, ¿no? Entonces, en un sistema laboral más flexible se podría hacer sin este intermedio, ¿no? Porque no puedes bajar el salario de tu trabajador, entonces lo que haces, pues, la empresa tiene que despedir y la nueva lo contrata con el 20% más bajo, ¿no? Pero si las personas, como he dicho, realmente consciente de que su poder adquisitivo pues queda igual y no quiere bajar el salario y quiere trabajar menos, no puedes decir que tiene que trabajar más, ¿no? Es su decisión libre, ¿no? Si prefiere el tiempo libre, el ocio, a trabajar más, ¿no? Todos esto hacemos, todos, ¿no? Trabajamos 24 horas al día, ¿no? sí. Todos podríamos trabajar más, ¿no? Si alguna persona quiere trabajar 8 horas, la otra 6, la otra 4, pues cada uno, o alguna 0, quiere tomarse un sabático, pues que así sea. Sí. De hecho, es un poco. A mí siempre me ha chirriado un poco la idea de que la economía debe ocuparse de maximizar la producción y el empleo, porque igual la gente no quiere maximizar el consumo tampoco, ¿no? La gente quiere priorizar otro tipo de actividades en su vida. Puede ser la espiritualidad, la familia, dar un paseo en el monte. ¿Y por qué debemos de tener instituciones y sistemas, como puede ser el monetario, que tienen como objetivo maximizar el empleo, ¿no? Hay un supuesto que yo creo que mucha gente no comparte, ¿no? Que es, me imagino, lo que estás comentando un poco, el objetivo de la vida, tampoco sabemos si es ese necesariamente. Sí, cada uno quiere maximizar su utilidad, pero eso no tiene que ser bienes materiales, ¿no? Algunos quieren bienes espirituales, ¿eh? O con su familia, ¿no? Quieren eso y no podemos decir que eso es menos importante que los bienes materiales, ¿no? Yo diría incluso que los bienes inmateriales, espirituales, son más importantes que los bienes materiales. Sí, yo estoy de acuerdo, desde luego. Para cerrar el bloque teórico, Philip, una cosa que has comentado antes, el tema que yo no había pensado, las instituciones, ¿no? Cómo sí que podrían impedir ese reajuste y de alguna manera apoyarían el argumento de Rayo, pero para clarificar, ¿el argumento de Rayo se basa en las instituciones o si asumimos instituciones 100% liberales que no ponen trabas al ajuste de precio, Rayo también estaría en contra de un dinero inelástico? Sí, también, porque en su libro contra Mises no habla sobre estas intervenciones estatales, ¿no? Dice generalmente que los precios algunos se ajustan más rápidos que otros, incluso en un sistema liberal, ¿no? Lo que pasa es que en teoría el argumento tradicional de la rigidez de los precios de los economistas keynesianos, ¿no? Hace referencia también a eso y a los sindicatos que tienen unos privilegios y así pueden causar un desempleo. Y de eso hablo en mi libro de defensa de la deflación, ¿no? El problema ahí no es la deflación, son los sindicatos, ¿no? El poder que sea. Y los sindicatos pueden causar paro en cualquier escenario económico. En un escenario inflacionista pueden pujar por subidas más altos, ¿no? Que podemos ver a lo mejor ahora, que en Alemania escuché el otro día que un sindicato ha pedido un 12% de subida de los salarios, ¿no? Que
que eso puede causar desempleo. Es decir, da igual la tendencia general de los precios, que son más o menos estables si suben o bajan. Si tú das un privilegio a los sindicatos, pues causa desempleo. Es decir, Claro. este argumento es un argumento contra los privilegios de los sindicatos, pero no contra un sistema monetario sólido. Claro, eso es un argumento separado que yo creo que la gente va a entender. El otro es más complejo porque el que hace Rayo, que deja aparte las instituciones, ¿no? Los efectos de sindicatos, de salarios mínimos, como que tiene un elemento, no sé si estás de acuerdo, cuál es tu opinión, que parece que niega el efecto coordinador del mercado. De alguna, no al completo, ¿no? Pero parece que si uno dice que el mercado no es capaz, que crea descoordinación, cuando el mercado, en ausencia de coacción, está está reflejando los cambios en las preferencias de las personas, ya sea la preferencia para Sí. aumentar el saldo de tesorería o la que sea. Es como decir, el mercado coordina cuando cambian las preferencias por ciertos bienes de consumo, pero descoordina cuando cambian las preferencias por el dinero. Hace una disyunción un poco extraña, no sé, no me... A nivel teórico, digo, hay una incoherencia que me parece ahí. No sé si estás de acuerdo o si tú lo ves así o se me está escapando algo. Sí, el mercado siempre está tan coordinado como sea humanamente posible, ¿no? Los empresarios siempre intentan coordinar. Obviamente nunca llegamos al equilibrio donde todo está coordinado al 100%, pero él cree que esta coordinación que se hace en el mercado sería de una forma insuficiente y así como Deus ex machina casi tiene que aparecer ahí un factor externo, aunque él no lo ve como externo, él lo ve como parte de una economía de mercado, pero hay una banca con reserva fraccionaria que, descontando letras reales, aumenta la masa monetaria para que así este ajuste que él ve innecesario no tiene que darse. Pero yo no lo veo innecesario, lo veo justamente la expresión del cambio de las preferencias que da una información muy importante al mercado y además su enfoque es muy macroeconómico, ¿no? Porque él dice, aumenta la demanda del dinero, pues entonces para que los precios no tienen que bajar, pues aumentamos la masa monetaria, ¿no? Pero no, son unos individuos que aumentan sus saldos de tesorería y a lo mejor compran menos del bien A, un poco menos del bien B, mucho menos del bien C, incluso un poco más del bien D. Entonces los precios relativos cambian, ¿ya? Y esta información es vital. Incluso, y hay que ver por qué aumentan. Como he dicho antes, cuando hay una catástrofe natural y se destruye cosechas, entonces la gente aumenta su salud de tesorería, a lo mejor consumiendo menos pan, ¿no? Entonces, Mm. tiene una función social ahí, porque está liberando recursos que se han destruido. Así, de una manera, este aumento en el ahorro de estos bienes de consumo compensa por la catástrofe natural o una guerra, lo que sea. Es decir, es un proceso complejo, donde toda la estructura de los precios se ajusta y lleva a otras acciones coordinadoras que de una forma paras si tú introduces nuevo dinero y además causas más distorsiones, sobre todo si lo inyectas el nuevo dinero en el mercado de préstamos, porque Mm. entonces baja artificialmente el tipo de interés y en vez de tener más estabilidad de precios, tienes menos, porque tienes el ciclo económico con mucho más volatilidad de los precios. Es decir, su idea de estabilizar los precios con una banca con reserva fraccionaria basada en letras reales, esa estabilización de los precios es desestabilizador totalmente para la Sí. economía. Es curioso o parece irónico, pero desestabiliza. Sí, hay un elemento muy grande de ironía y ya que la verdad que me gusta como estamos ya un poco adentrándonos en la teoría de Rayo como tal, porque hemos empezado con su crítica y esos tres cimientos de la crítica y ahora la solución de Rayo, que ya lo has comentado, igual nos puedes explicar un poco en más detalle para el que no esté familiarizado, quizá no haya leído el libro,
¿Cómo plantea Rayo solventar estos problemas? ¿No? Él tiene la teoría monetaria de Rayo y primero los identifica y luego los solventa. Entonces, has hablado ya de las letras reales. Si nos puedes explicar en qué consiste esta propuesta, esta solución, supuesta solución. Sí, sí, sí. Cuando aumenta la demanda de dinero, la gente quiere mantener saldos de tesorería más grandes. Entonces, dice que los bancos pueden producir nuevos medios fiduciarios y la gente lo mantiene, no lo devuelva al banco para canjearlo contra el oro, porque él habla, más o menos, habla como ejemplo de un patrón oro con reserva fraccionaria. Entonces tiene esta teoría de reflujo, de que los bancos pueden crear nuevos medios fiduciarios, es decir, pasivos bancarios, y la gente lo utiliza, circula, pero si tienen saldos de tesorería más altos, pues lo vuelven, canjean contra el oro y así se reduce la masa monetaria otra vez. Entonces dice, cuando aumenta la demanda del dinero, en este caso, los bancos con reserva fraccionaria pueden incrementar la masa monetaria descontando letras reales, ¿no? Que son a corto plazo, dice, que además respaldado por bienes muy líquidos. Así se dice que dice que no se causa un auge artificial, porque ya son producidos y se van a vender seguramente, ¿no? Que ahí tenemos otra vez algo de objetivismo, ¿no? En su teoría. ¿Qué es una letra real, Philip, para quien no lo sepa? ¿Qué quiere decir esto de descontar una letra real? Básicamente es un préstamo, donde el que recibe el préstamo da como colateral, como garantía, unos bienes reales, por eso letra real, unos bienes que se van a vender supuestamente en un futuro muy próximo, ¿no? Es decir, y se contrasta, por ejemplo, como una hipoteca. En una hipoteca, pues, es una versión a largo plazo que se paga dentro de 30 años y está respaldado por una casa que es muy líquida, muy difícil de vender, mientras que las rentas reales son préstamos a muy corto plazo, respaldados por bienes muy líquidos. Sí, perfecto. Entonces, la idea es que el banco, cuando aumenta la demanda de dinero, y corrígeme si me equivoco, el banco emite estos sustitutos monetarios, medios fiduciarios, ¿no? Como los denomina Mises, Uh-huh. para que haya un equilibrio monetario, ¿no? Porque Rayo, yo entiendo que defiende un equilibrio monetario. Él quiere que haya, pues eso, cuando aumenta la oferta, perdón, cuando aumenta la demanda, pues que aumente también la oferta. Y él dice que si el banco solo emite estos medios fiduciarios descontando letras reales, este es su panacea, este es el nirvana, el sistema ideal, según Rayo, ¿verdad? Sí, para él es el sistema monetario mejor porque se adapta la oferta del dinero a la demanda, ¿no? Es una oferta elástica y se ajusta a la demanda. Y yo lo que no entiendo, voy a hacer una pregunta que igual es un poco ingenua, pero la quiero hacer, que siempre dicen que no hay preguntas tontas, porque entender bien esta cuestión, yo no veo realmente cómo se ajusta, porque ¿qué pasa si la demanda de dinero aumenta más que la oferta de bienes de letras reales? ¿O qué pasa si el banco descuenta más letras reales que la demanda de dinero o descuenta otro tipo de activos que no son letras reales? Por ejemplo, bienes que no están tan cerca de ser consumidos. O sea, ¿por qué se dice que hay un match? Pues imaginemos una pandemia, ¿no? Aumenta la demanda de dinero una barbaridad porque estamos todos súper asustados. Igual no hay suficientes bienes cercanos al proceso de ser vendidos, ¿no? Para que el banco pueda mantener el equilibrio. Es una pregunta ¿cómo mantiene la ecuación? No sé si me explico. Sí, es buena pregunta. Es que eso había que preguntar a Rayo Ahora, cómo exactamente se hace, ¿no? Además, la otra pregunta que se puede hacer, ¿cómo se consigue que el nuevo dinero que se ha creado llega a los individuos que quieren aumentar sus saldos de tesorería, ¿no? Porque si
Si yo, como individuo, quiero aumentar mi saldo de tesorería, a lo mejor salgo menos de cenar fuera, entonces así tengo más saldo de tesorería. Vale, y cómo, vale, y un banco con reserva fraccionaria ahora descuenta una letra real de una empresa. ¿Cómo este nuevo dinero llega a mí? ¿No? Claro. O sea, en teoría la empresa lo puede gastar, pero no necesariamente va a llegar a ti. O sea, yo supongo que si una empresa va a vender esta letra real, pues querrá comprar algo con ese efectivo. Si no, si no esperaría vender el producto, ¿no? Que me cuesta ver el equilibrio, porque igual las empresas tampoco tienen un interés en emitir estos pasivos. Y yo puedo ser un productor de tomates y viene JP Morgan y me dice, oye, que me ha dicho Rayo que hay que descontar letras reales y vamos a comprarte estos bienes que están cerca del proceso de venta, del momento de ser vendidos. Y yo digo, no, yo no necesito liquidez. Y JP Morgan dice, no, que hay que mantener el equilibrio monetario, que tenemos que monetizar estas letras reales. ¿Esto cómo se consigue ese equilibrio? El mercado no va a proveer necesariamente un match entre demanda de dinero y oferta de letras reales, ¿no? Sí, no está muy claro cómo Rayo lo quiere conseguir. A lo mejor es un poco la competencia que haría que no se descuentan cosas que no se deberían descontar, porque los bancos que expandieran los préstamos, los créditos, por ejemplo, comprando hipotecas o concediendo hipotecas, pues quebrarían. No está muy, yo no entiendo tampoco cómo quiere conseguir que se haga el ideal de su sistema sin una intervención estatal, o a lo mejor cree que en el mercado libre puede haber ciclos, porque puede ser que los bancos descuentan o crean demasiado dinero o dan hipotecas en vez de letras reales. Bueno, pues una pregunta para profundizar más. Igual él cree que, aunque no haya un match perfecto, hay una cierta respuesta a la demanda de dinero y eso es más equilibrador. No se lo he podido preguntar yo. Bueno, yo cursé el máster con él, no sé si te lo había comentado, pero y fue muy interesante. En parte tuve la asignatura de teoría monetaria en concreto, discutimos muchas de estas cuestiones, pero esta te la quería preguntar porque no recuerdo habérsela formulado a él. En fin, para ir cerrando el bloque teórico, asumiendo que haya este match, este equilibrio monetario, ¿resuelve esta teoría los problemas o crea problemas nuevos? ¿Cuál es tu opinión al respecto para cerrar ya el bloque teórico? Sí, en primer lugar, intenta, como hemos dicho, solucionar un problema que no existe, porque el mercado se ajusta a la demanda del dinero y crea nuevos problemas, porque si se crea nuevo dinero o sustitutos monetarios perfectos, medios fiduciarios que se inyectan en el mercado de préstamos, entonces los tipos de interés bajan, no solo los de a corto plazo, sino por el arbitraje y la conectividad de los tipos de interés, se bajan también los tipos de interés a largo plazo. Entonces, proyectos de inversión que no parecieron rentables con tipos de interés más altos, de repente parecen rentables y los empresarios se lanzan a estos nuevos proyectos que por la bajada artificial de los tipos de interés parecen rentables. ¿Por qué digo artificial? Porque ha bajado el tipo de interés sin que haya aumentado el ahorro real. Para una inversión sea sostenible a largo plazo, tiene que haber ahorro real. Pero aquí no ha habido ningún ahorro real, sino la banca con reserva fraccionaria, pasaron letras reales, ha creado un nuevo dinero o nuevos medios, sustitutos monetarios perfectos, medios fiduciarios. Sí, no hay más ahorro real, pero los empresarios invierten como si hubiera más ahorro real, por la bajada de los tipos de interés. Y eso es básicamente la teoría del ciclo austriaco, ¿no? Que conocemos desde Mises, luego Hayek ha aportado también, luego Huerta de Soto tiene tratado más extenso sobre la teoría de ciclos, pero es eso, se inyecta, la banca con reserva fraccionaria inyecta más
oferta en el mercado de préstamos y hay un auge artificial por la caída artificial de los tipos de interés, se invierte más en las inversiones son más ambiciosos que hay ahorros reales y al final no todos los proyectos pueden terminarse con éxito. Hay una recesión, ¿no? Eso es el gran problema de la supuesta solución al no problema que ofrece Rayo. Sí, o sea que es muy interesante, recalcando lo que decía antes, que Rayo identifica un problema de descoordinación donde tú ves coordinación y la propuesta de Rayo, él ve coordinación donde tú ves descoordinación, ves un ciclo austriaco. Entonces es una antípoda ahí, ¿no? En el ámbito monetario. Y bueno, Philip, pues es muy interesante. Creo que con esto podemos cerrar el bloque teórico. Realmente lo mejor para quien quiera ahondar realmente es leer el libro de Philip, los dos, el Antirrayo y el Defense of Deflation, para entender mejor yo diría que un poco la definición del ahorro, ¿no? Que es fundamental en ambos enfoques teóricos, para entender lo que es ahorro en uno y en otro. Pero bueno, espero que esta parte de la conversación haya servido como una introducción a un debate que es denso y podemos pasar a quizá la parte empírica. Quería preguntarte, porque hemos estado discutiendo todo el bloque teórico, pero realmente también quería preguntarte y citar un par de pasajes de tu libro, porque me interesa explorar la idea de, está muy bien, somos teóricos, economistas, monetarios, estamos pensando qué es lo ideal, pero ¿qué es la realidad, ¿no? Históricamente, empíricamente, ¿qué es lo que nos ha mostrado, lo que nos muestra la experiencia? Y en concreto, preguntarte si en tu opinión, históricamente, ¿qué dinero ha elegido el mercado? Si ha tenido preferencia por un dinero con una oferta más elástica, como sostendría Rayo, creo, porque entiendo que Rayo... a veces tengo dudas de si lo que Rayo hace es algo más normativo, algo más de lo que él quiere que sea, o descriptivo. Pero para ceñirnos a la cuestión descriptiva, empírica, en tu libro comentas que la mayoría de los actores preferirían un medio de intercambio que aumentara su valor y no permitiera incrementos tan importantes en su cantidad. Esta es una cita. Y la otra es, los participantes en el mercado prefieren, ceteris paribus, un dinero que aumenta su poder adquisitivo a un dinero con un poder adquisitivo constante. ¿Esto lo podemos validar empíricamente, históricamente? ¿Sabemos las sociedades qué tipo de dinero prefieren? Pues históricamente ha surgido el oro y la plata hasta que los gobiernos han nacionalizado el oro o han cambiado un patrón plata al patrón oro y luego nacionalizaron el oro y han introducido el dinero fiat, ¿no? Entonces, como propone el profesor Huerta de Soto en su propuesta monetaria, volver al instante cuando los gobiernos nacionalizaron el oro y ahí abrir la competencia del sistema monetario. Entonces el oro lo han elegido porque tiene unas características es muy escaso, muy difícil aumentar, o cuesta mucho aumentar su oferta. Sí, es una oferta bastante inelástica. No eligieron el trigo, ¿no? Por ejemplo, que tiene una oferta mucho más elástica. Y como digo en el Antirrayo y también en el libro de la deflación, todo el dinero nace en un proceso deflacionario brutal, donde aumenta el poder adquisitivo brutal, ¿no? Porque la gente elige una mercancía como medio de intercambio. Entonces, esta mercancía de repente tiene una demanda solapada como medio de intercambio y aumenta el poder adquisitivo, porque cada vez más personas lo utilizan, lo demandan. La demanda de este medio de intercambio pues, sube muchísimo y el poder adquisitivo sube. Si en este proceso aplicamos la idea de Rayo, pues el poder adquisitivo no podrá aumentar, entonces había que inyectar cantidades inmensas de sustitutos monetarios o lo que sea para prevenir que
que aumentase así el poder adquisitivo, pero eso justamente los agentes del mercado no querían, ¿no? Quieren un dinero que no se puede aumentar tan fácil la cantidad y tan rápido como fuese necesario para prevenir que un dinero naciente aumentase su poder adquisitivo. Sí. De hecho, lo que comentas sobre esto último le resonará a mucha gente sobre Bitcoin, porque es una crítica muy común a Bitcoin. Bitcoin tiene una oferta 100% inelástica, está predefinida en el código y la gente dice es demasiado volátil, nunca va a ser dinero por su función de oferta. Entonces vemos que es una discusión muy relevante a Bitcoin. Y yo tiendo a estar de acuerdo porque, por lo que has dicho, ¿no? El tema del oro y la plata. Al final, si el mercado tuviera preferencia por un activo con una oferta más elástica, pues no habría elegido el mineral más inelástico, con una oferta más inelástica que hay, ¿no? O sea, habría elegido el cobre o el hierro o algún otro que tuviera una función de oferta más elástica, ¿no? Al menos es como yo interpreto la Sí. historia. O los Eh, plátanos, que pues sí, producir muchísimas. Sí. sí, si el mercado encontró un equilibrio en el activo con la oferta más inelástica, pues eso parece que hay un punto de contradicción. Por eso decía al principio que igual lo que Rayo plantea es algo normativo. Él dice, me da igual lo que el mercado elija, que esto no es un enfoque muy liberal, que digamos, ¿no? Pero él puede, o alguien podría argumentar que macroeconómicamente un dinero con oferta elástica es mejor porque maximiza la producción, eh, y que da igual que el mercado elija uno con una oferta inelástica. Porque, bueno, ellos quieren, pues ya sería una cuestión más política, ¿no? Que podemos entrar luego. Pero igual, sin entrar tanto a la política, es verdad, Philip, por mi lectura dentro de la escuela austríaca, que, por ejemplo, no sé si hay una disyunción, una separación entre Menger, por una parte, y Mises. Me da la impresión de que, y quizá he leído mal, Menger argumenta que el dinero ideal es el más estable y Mises Rothbard, esa línea, argumentan que es quizá el más inelástico, que no hace falta que tenga una oferta nada elástica. ¿Es correcto esto, esta lectura de Menger, o hay otra interpretación? Tendría que leer la parte de Menger que comentas, ¿no? Lo que está claro es que Mises Rothbard dicen que una vez que un medio de intercambio se ha convertido en dinero, cualquier cantidad cumple su función como medio de intercambio. Es decir, si una vez tenemos los euros como dinero, si añadimos un cero a todos los billetes de euros, es decir, aumentamos la masa monetaria, no se, como medio de intercambio no es mejor, los intercambios no se hacen más fáciles. O si quitamos un cero a todos los billetes de euro, los intercambios no se hacen más difíciles, ¿no? Es igual de bien dinero en el sentido de medio de intercambio. ¿Eh? Y eso se contradice un poco con el ideal de Rayo, que es tener una oferta elástica que haga que el nivel general de los precios quede estable. Buenísimo. Pues un poco para cerrar, quería citar igual de conversar sobre una cuestión que has comentado antes, que es la opinión también de Huerta de Soto. A mí hay un pasaje que me parece muy interesante, y que quizá también subraye las diferencias entre vuestros enfoques, que es que Huerta de Soto comenta, voy a intentar parafrasear porque está en inglés, pero él dice que es curioso observar a los teóricos del equilibrio monetario, del free banking, que obsesionados con los cambios unilaterales en la demanda de dinero. Que es un poco lo que Rayo dice, ¿no? Le preocupa mucho los cambios en la demanda de dinero y que no haya un equilibrio. Y Huerta de Soto dice que no se dan cuenta, y esto es algo que has comentado antes, de que estos cambios tan inminentes, tan radicales, pues eso, sudden, ¿no? Utiliza en inglés, normalmente se producen por el propio ciclo económico que despierta la inyección o el aumento de la masa monetaria. O sea, se producen de manera endógena, es el propio sistema bancario, haciendo lo que dice Rayo, que es un poco lo que decías antes, aumentando, reduciendo artificialmente los tipos de interés o la curva de rendimientos. Es esto lo que produce estos cambios radicales, estos cambios tan inmediatos en la demanda de dinero. Y que aparte de esto, solo
circunstancias excepcionales, como una guerra o una catástrofe natural, podrían explicar un cambio repentino, un aumento repentino en la demanda de dinero. Entonces, esto Rayo lo ve diferente. ¿Él cree que la demanda de dinero fluctúa erráticamente o por qué él llega a otras conclusiones? Sí, él parece ser que lo ve muy, muy diferente. Tampoco lo entiendo por qué lo ve así, pero sí, él cree que la demanda del dinero puede cambiar, a lo mejor cree por, no sé, por cosechas o al final del mes, pero ahí hay muchas instituciones del mercado que facilitan ahí la compensación de pagos. Cambios, la demanda de dinero en general es muy estable empíricamente. Los saldos de tesorería, la gente normalmente no cambia. ¿Para qué lo va a cambiar radicalmente, no? Pues cambia radicalmente un ciclo. ¿No? Y eso es endógeno generado por el propio sistema de reserva fraccionaria. O en casos muy excepcionales de que hay una guerra o una catástrofe natural, más incertidumbre o una pandemia, ¿no? Entonces, pero ahí es coordinador, como comentamos antes, ¿no? No plantea un problema, sino es la solución a un problema, ¿no? Es coordinador. Sí, de hecho, a ver, en mi propia experiencia, yo pues tengo una demanda de dinero, un saldo de tesorería, pues igual quiero tener, no sé, voy a pensar 10 compras de comida semanales, igual 3 o 4 alquileres mensuales, ¿no? Y alguna cosa más, pero el resto del dinero pues lo destino a otras cuestiones, lo invierto, ¿no? Pero no tengo una tesorería. Yo mes a mes, pues no va fluctuando mi saldo de tesorería, no digo, oye, ahora quiero 20 alquileres de tesorería, o quiero mañana solo 5, 2 o 3. ¿Cuándo pueden fluctuar? Pues lo que decías antes, si hay una guerra, probablemente quiera 50 alquileres mensuales, si hay una pandemia, porque el mundo, de repente hay un shock de incertidumbre y quiero estar preparado para un mundo que va a cambiar radicalmente, por ejemplo, si hay una guerra mundial o si hay una pandemia, ¿no? Que es un poco como yo entiendo a Huerta de Soto en esta cita. Entonces, igual lo único que se me ocurre es que, claro, aquí a veces he pensado que a los que les preocupa la deflación, ¿crees que puede tener un elemento de... El nivel de endeudamiento, ¿crees que puede jugar un papel en todo esto? Porque si la economía está muy endeudada y si es una economía basada en endeudamiento, aquí, claro, para los deudores es aterrador. Y Sí, principal deudor es el Estado, son las grandes corporaciones. Y son ellos quizá los que serían los mayores damnificados de un escenario como este del que estamos hablando, como un shock de demanda de dinero. claro, si aumenta la demanda del dinero y los precios bajan, las deudas reales aumentan. Entonces ganan los acreedores lo que pierden los deudores en poder adquisitivo. Al final es solo una redistribución, ¿no? Pero hay una redistribución importante y pueden quebrar, ¿no? Los deudores pueden quebrar cuando la deuda real, la carga real de la deuda aumenta por la deflación de los precios. Pero ahí es algo también un poco endógeno, ¿no? Curiosamente, porque un sistema con un dinero sólido 100%, donde a la larga los precios tienden a bajar, la gente tiene mucho menos deudas que hoy. Intenta financiar con capital propio. Si tú vives en un dinero fiat, donde sabes que se van a aumentar la masa monetaria, van a subir los precios a largo plazo, pues lo racional es endeudarse hasta la ceja. Claro. Entonces la gente lo hace. Y si tú vives en un sistema de banca con reserva fraccionaria de Rayo, pues claro, va a haber más endeudamiento también que un sistema de dinero 100%. Es decir, ahí la inestabilidad está causada por el propio sistema que Rayo propone. Sí. De hecho, lo que vemos hoy es una deuda desorbitada, tanto de los estados y en partes pues por este sistema monetario, ¿no? De los estados, de las corporaciones. Sí. Sí, incluso los individuos, ¿no? Claro, ¿quién va a ahorrar dinero debajo de su colchón 20 años y comprarse una casa sin hipoteca en el sistema Sí. actual? Pues nadie, pues el racional es pues endeudarse
endeudarse, y que si no lo haces, a otros lo hacen y lo compran la casa, que suben el precio y tú siempre vas detrás. Entonces, el propio sistema monetario fiat con reserva fraccionaria hace que la gente se endeudarse. Entonces, este aumento repentino de la demanda de dinero quizá no es un problema per se, es un problema contingente por una economía hiperendeudada como la actual. Y, y es difícil salir de... No sé qué opinas tú, pero claro, es difícil imaginar, si miramos el mundo bajo la óptica de lo que tenemos hoy, pues es difícil a veces imaginar una alternativa, ¿no? Un sistema con menos deuda, como el que comentas. Pues Sí, imaginarse, pues antes incluso hasta 1971 los niveles de deudas de estados, cooperaciones y individuos eran mucho más bajos. O volvamos al siglo XIX, aún más bajo el nivel de deuda, ¿no? Entonces, lo que es más difícil imaginar un cambio del sistema contra los sí, intereses del Estado, ¿no? Y el sistema financiero. Pero sí. poco a poco hay iniciativas privadas, como, ¿no? Como puedes invertir en oro plata, puedes en Bitcoin. Lo que pasa es que sí, el Estado va a luchar contra eso, pero al final son las ideas, ¿no? Si convencemos a las personas que un sistema monetario privado es mejor que uno estatal, ganaremos, ¿eh? Esa es una Sí, batalla de ideas. sí, yo creo que es importante este tipo de conversaciones porque imagino que el propio debate académico está muy viciado por los intereses de, pues de lo que hemos dicho, estados, corporaciones. Un sistema basado en la deuda tiene grandes beneficiarios y a ver, la postura que tomas tú, pues va en contra un poco de estos poderes fácticos que se benefician enormemente de este sistema con oferta elástica, al final. Entonces yo creo que es importante sí tener este tipo de conversaciones. Em, Así que igual para ir siguiendo con la parte de economía política, una pregunta que ya hicimos antes es, que comentamos antes, es cómo la teoría de Rayo, y volviendo a ella, el descuento de letras reales, ¿cómo se implementaría? ¿Cómo se haría para que los bancos descuenten letras reales exclusivamente? Entiendo que esto es por lo que aboga Rayo. ¿Habría un organismo público? ¿Cómo se aseguraría Rayo de que se implementa su teoría para traer un beneficio macroeconómico para todos, según él? Sí, hay que tomar en cuenta que Rayo no ha presentado su teoría de forma coherente, sistemática, ¿no? Que ha escrito esta crítica a la teoría de Mises, donde se ve la teoría o partes de la teoría, se ve ahí. Pero le falta construir un sistema pues, coherente o que pretende ser coherente donde responde a estas preguntas, porque no lo hace en la crítica de Mises, ¿no? La crítica monetaria de Mises no lo hace. Entonces solo podemos especular. Podría ser como es liberal, no sé, lo dudo un poco que sea un organismo público que haga eso. Lo otro como otra opción sería que él cree que por la competencia propia hace que los bancos que descalzan los plazos, como lo considera él, y no descuentan letras, sino dan préstamos, hipotecas, emitiendo medios fiduciarios. Estos, a lo mejor, él cree por la competencia se eliminarían del mercado, o él cree que los bancos seguirían haciéndolo, habría ciclos en un mercado libre. Ujú. Por eso no estoy seguro que él cree. Vale, Yo creo porque que se arregla por la competencia entre los bancos. pero el banco, claro, pero en sí mismo el banco no se guía por objetivos macroeconómicos, ¿no? El banco busca maximizar su beneficio y le da igual descontar letras reales si cree que descalzando plazos va a ganar más dinero y va a mantenerse en unos rangos de estabilidad aceptables, pues supongo que dentro de los estatutos o de la Junta de Accionistas no se va a hablar de la importancia de hacer un match entre la oferta monetaria y la demanda monetaria para mantener un equilibrio macroeconómico, ¿no? Porque es una gente que no tiene ese tipo de incentivos.
Sí, además tenían el sentido de colaborar. Los bancos sí, expandir el crédito en el mismo ritmo para no perder reservas y, y al final abogar por la introducción de un banco central, ¿no? Porque al final esa es la dinámica. Claro, es que de hecho uno cuando lee este tipo de argumentos, lo coherente, no digo que sea lo deseable, pero lo coherente si uno lleva los razonamientos hacia su conclusión es, si quieres reducir al máximo los costes del patrón monetario y si quieres que la oferta monetaria solo tenga un equilibrio monetario, que solo se emita dinero cuando hay cambios en la demanda, parece que lo deseable es un banco central. Porque el Banco Central, pues los costes no hablo a nivel social, que todos que sabemos que producen ciclos económicos, pero a nivel de operación, son 8 o 9 burócratas que operan el Banco Central, mucho menos que pues, todos estos mineros de Bitcoin o de oro, y el burócrata, si se compromete con la teoría de rayos y le convence y dice, oye, vamos a implementar esto, que parece que es coherente, pues podría intentar hacer un match entre demanda y oferta de dinero, que luego tiene sus... Obviamente tendría sus problemas de cualquier sistema centralizado, pero me refiero a que a mí me empujan a esa conclusión los argumentos. Si uno acepta los argumentos como válidos, que es importante mantener el equilibrio monetario y que hay que reducir al máximo los costes del sistema monetario, pues parece que eso nos lleva a un banco central. Sí, se podría pensar eso. Yo ahí solo le crearía el argumento de los incentivos, de que un banco central luego no tendría muchos incentivos de realmente cumplir esta regla, pero sí, los costes del mantenimiento del sistema, si lo podemos objetivizar, ¿no? Serían más bajos y se podría intentar estabilizar el nivel general de los precios. Al final los bancos lo hacen, ¿no? Los bancos centrales al menos pretenden hacerlo, ¿no? Sí, sí, que luego, bueno, ya sabemos que lo que dices, el tema de los incentivos y que se acaban corrompiendo para intereses concretos, pero si fuera un banco central, un banquero omnipotente, omnisciente, una suerte de Dios que estuviera un compromiso con la teoría de rayo, pues parecería que sería un mejor ejecutor o la implementaría de forma mejor que un sistema liberal. Sí. Es lo que parece. Sabemos que esa persona no existe, lo sabemos bien, no hay que más que ver el track record de los bancos centrales y de los políticos, ¿no? Pero bueno, solo como ejercicio teórico. Luego, lo otro que quería comentar, Felipe, es el argumento de Rayo habla de maximizar el bienestar, la utilidad global. Sí. Mucho ruido de fuera. Sí. No hay problema. La otra cosa que te quería comentar es que el argumento de Rayo habla de maximizar el bienestar o la utilidad global. ¿Nos puedes hablar un poco de esta idea? Ya lo hemos comentado un poco, pero ¿qué quiere decir maximizar el bienestar o maximizar la utilidad? Sí, ahí, como comentamos antes, no podemos caer en el error de maximizar de forma materialista la producción, ¿no? Siempre es la calidad también, ¿no? Entonces, ¿por qué tener un sistema monetario sólido que conlleva unos costes sería menos importante que producir, no sé, más otros bienes, ¿no? Entonces, y luego hay los bienes espirituales o los servicios, y cada uno tiene su propia visión del mundo y quiere cambiar su presente, su situación a algo mejor, que hubiera sido sin estos cambios, por eso actuamos, ¿no? En este sentido, todos queremos mejorar nuestra utilidad o nuestra satisfacción, nuestro bienestar, pero no todo es materialista, ¿no? Tenemos otros fines que son, como decimos, a lo mejor los más importantes en la vida, que no son materialistas, que son espirituales o de la familia, etc. Sí. Y cuando Rayo habla de que el sistema monetario que él propone maximiza el bienestar, ¿se refiere a una utilidad material, a una utilidad espiritual? ¿Incorpora
todas No, ellas. sí, ahí creo que comete un error en caer en una argumentación objetivista científica, porque argumenta que eh, considera que es un despilfarro que hay estas minas, ¿no? O que sería mejor que la banca con su reserva fraccionaria produce nuevo dinero y así nos ahorramos algunas minas y ahí parece ser que para él sería un aumento del bienestar. Es decir, intenta objetivizar el bienestar cuando es subjetivo y no solo es materialista, y mucho menos hay que considerar que hay mucho valor subjetivo en un sistema monetario sólido y bueno, ¿no? Que implica unos costes, que sabemos, Sí. pero no pasa nada. Sí. Y luego la utilidad como tal es un concepto, yo lo conozco bueno, cuando de estudios de filosofía, lecturas de Jeremy Bentham, de John Stuart Mill, los padres del utilitarismo anglosajón, hablaban de la utilidad como el placer, maximizar el placer, pero hay dos cuestiones que siempre me han parecido interesantes dentro de la discusión económica. Por una parte, eh, ¿por qué es importante maximizar la utilidad de la gente de hoy? Por ejemplo, ¿por qué no tenemos en cuenta la utilidad de las generaciones futuras? Hablo ya en términos del argumento, ¿no? ¿Por qué queremos un sistema monetario que maximice la utilidad que tenemos hoy? Y nuestros hijos o nuestros nietos, ¿por qué no también tener eso en cuenta? Ya no solo en el ámbito monetario, sino en cualquier argumento económico, ¿no? Que siempre se habla de maximizar la utilidad. Y la otra pregunta es que la utilidad como tal eh, siempre me ha parecido interesante que no es algo que podamos medir. Yo diría que incluso ni siquiera se percibe, ¿no? Entonces, esas dos reflexiones, bajo tu punto de vista de economía austriaco, ¿cómo interpretas la utilidad? ¿Cómo la usas en tu análisis? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, el valor o la utilidad es algo subjetivo del actor, ¿no? Solo un actor puede apreciar el valor de unos fines o la utilidad de unos medios, que es la apreciación psíquica que da a estos fines que tienen su vida. Es decir, solo actores lo pueden tener. Es decir, desde el punto de vista económico, alguien que no existe no puede tener, no actúa y no puede tener utilidad. De todas formas, la utilidad no se puede medir, porque es algo psíquico, no es algo extensivo en el mundo exterior. Otros que está extensivo, una distancia, está extensivo en el mundo exterior, sí se puede medir, pero la valoración subjetiva o la utilidad subjetiva no es medible. Y por eso la ciencia o la teoría austríaca, por ejemplo, rechaza el uso de las matemáticas en la economía, porque la economía, los conceptos más importantes no son medibles. No se puede hacer mediciones y cálculos con estos valores, y no se puede hacer comparaciones interpersonales de utilidad. Incluso una persona puede tener diferente utilidad hoy y mañana de la misma acción. Sí. De hecho, es que incluso a través de la introspección, o sea, yo no puedo medir la utilidad que una persona le da a un producto, pero incluso en mi propia experiencia, yo diría que tampoco, porque cuando comparo una manzana y una naranja, yo no sé decir la naranja, puedo decir que hoy me apetece, lo que has dicho tú, que me apetece comerme la naranja hoy para desayunar, pero no puedo decir la naranja tiene un valor de 57 útiles o la medida que sea, y la naranja y la manzana pues de 20. Es que ni siquiera yo mi propia experiencia lo percibo, y entonces por eso me resulta interesante pensar sobre todos estos argumentos neoclásicos que hablan de maximizar la utilidad. Realmente están hablando de maximizar algo que no se puede medir. Sí, y Y al final el argumento de Raigo es eso, ¿no? Porque si él dice que tiene más utilidad tener menos minas de oro y más joyas, no se puede, ¿no? claro, Porque es algo subjetivo. Si él dice que tiene más utilidad producir medios fiduciarios en vez de tener más minas, no es científico. No considera que
que la ciencia económica es subjetiva o se está basado en valoraciones subjetivas. Sí. La objetividad realmente se está dando un carácter objetivo a algo que es imposible de percibir. O sea, lo único que vemos es, yo creo que vemos una preferencia ordinal, ¿no? Como dicen los abstractos, prefiero este objeto a este, Sí, pero a la hora del economista que planea la economía y dice qué tipo de mercado, qué tipo de sistema monetario necesitamos, me parece delirante basarse en la utilidad, por lo que has dicho. Es que no. si la gente prefiere el Bitcoin a otros medios de intercambio o un patrón oro 100%, no puedes decir que tiene costes demasiado altos Claro. o tiene menos utilidad que otro sistema que tú percibes, ¿no? Es objetivista en contra de las preferencias de los actores. Es decir, no puedes argumentar con costes demasiado altos. Sí. En Bitcoin una cosa que nos gusta mucho es que es un sistema que no controla ninguna gente, te da una soberanía. Sabemos que nadie lo controla. Y también otra cosa que nos gusta mucho es que la oferta es totalmente transparente. No nos pueden engañar. Podemos en un nodo ejecutar el software y verificar el número de unidades, saber que nadie ha creado más Bitcoins. Eh, También sabemos que es totalmente resistente a la censura. Podemos enviar una parte de Bitcoin de aquí a donde sea sin que ningún político o corporación lo censure. Y eso son virtudes que no se puede medir la utilidad que nos da, pero imaginémonos que el futuro converge hacia Bitcoin y vamos hacia una sociedad donde, como dice Rayo, parte de los medios de producción se dedican a minar Bitcoins. Y además, imaginémonos que Rayo tiene razón y hay una cierta descoordinación económica, o los precios relativos cambian más a menudo, o incluso hay más volatilidad de la unidad monetaria. Si las personas valoramos más la libertad, la soberanía, la transparencia de Bitcoin que una alternativa como la de Rayo, ¿cuál es el problema desde un enfoque liberal? Yo no veo cómo uno, desde la perspectiva liberal, porque si uno es socialista, utilitarista, pues sí, puede argumentar, no, vamos a maximizar la producción. Pero si queremos una sociedad con menos producción de bienes y servicios, pero con estas otras valores como la libertad, la soberanía, ¿cuál es el problema desde un enfoque liberal? ¿No? Es como yo lo veo. Claro, cualquier cosa de seguridad, si tú te pones, ¿cómo se llama? Una alarma en casa, claro, tienes más seguridad y producimos menos. A lo mejor producimos menos plátanos y peras, pero tenemos más seguridad. Entonces preferimos eso. No se trata de maximizar la producción. Claro, la producción de plátanos y peras a lo mejor baja porque preferimos más seguridad. Entonces no podemos decir desde el punto de vista liberal un sistema monetario que te da más seguridad reduce el bienestar, ¿no? Ni mucho menos. Sí. Muy interesante. Bueno, a mí estos temas me encantan, así que igual en otro programa podemos, o en otra conversación, la verdad que me encantaría ahondar un poco más en los aspectos más discusiones teóricas en torno a la filosofía, a la economía, porque me encanta. Pero como ya llevamos un buen rato y estás siendo súper generoso con tu tiempo, para ir cerrando, quería simplemente preguntarte un poco sobre Bitcoin. Igual antes de nada, no sé si tú inviertes en Bitcoin, ¿alguna vez has tenido Bitcoin o tienes Bitcoin? Yo tengo Bitcoin, sí. Sí, sí. O sea que, genial, ¿no? Pues no sé hasta qué punto estabas metido en el ecosistema, pero ya veo que sí. Entonces, claro, me imagino que has seguido el debate y a muchas personas, pues cuando ven la oferta de Bitcoin, que es 100% inelástica, gente como Lawrence White y el profesor Selgin, y creo que el propio Rayo, aunque no estoy seguro si Rayo ha hecho esto, hablan de que dicen, el oro sí que puede ser la base de un sistema monetario porque en el corto plazo tiene una oferta inelástica, pero en el largo plazo es bastante elástica. Esto lo dice Selgin. Pero dice, Bitcoin no puede ser la base de un sistema monetario porque es 100% inelástico, tanto en el corto como en el largo plazo. ¿Qué te parece este argumento? Me parece erróneo, ¿no? Sí. Porque, como decimos antes, cualquier cantidad de dinero es óptimo para cumplir su función de medio de intercambio. Entonces, si tú tienes una vez que se ha estabilizado con dinero, otra pregunta es
si es posible o qué probable es. Pero supongamos que una vez Bitcoin sería dinero, totalmente no es nada, no hay ningún problema que es, además es bueno que sea inelástica, ¿no? Sí. Claro, es lo que decía, lo que comenta Rothbard, es que cualquier cantidad de dinero puede cumplir su función como medio de intercambio, ¿no? Esto creo que lo saqué de tu libro, si no esta cita, pero tú citando a Rothbard, y al final Bitcoin es eso, ¿no? Pero había leído ese argumento y, bueno, me interesaba conocer tu postura. El otro es que eh, se plantea que Bitcoin va a tener un nivel de volatilidad, además, por esta función de oferta 100% inelástica, siempre va a ser demasiado volátil para ser dinero. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que puede con el tiempo estabilizarse o crees que siempre será demasiado volátil? Pues eso a priori no lo podemos saber. Muy interesante. Pero si una vez es dinero, pues no hay problema. Lo único que pasa es que cuando se producen más bienes y servicios, los precios caen, o cuando aumenta la demanda monetaria, los precios caen también, pero otra vez, una vez establecido como dinero, la demanda de dinero es bastante estable, ¿ya? Normalmente, además, si no hay ciclos, eh, no hay cambios bruscos en la demanda de dinero. La otra cuestión es que, obviamente, si más gente demanda Bitcoin y cada vez más gente lo utiliza, entonces cada vez será menos volátil el precio de Bitcoin o la demanda de Ujú. Bitcoin. Eso sí, todo depende de que si se amplía su uso no como medio de intercambio, porque creo que eso es minúsculo, sino de momento es como bien de inversión, cuando cada vez más personas lo utilizan como inversión, eh, cada vez será menos volátil. Bueno, pues sí, muy interesante. Me gusta mucho lo que comentabas de que no podemos saberlo a priori, porque de hecho yo es que estoy 100% de acuerdo con esto. Muchos economistas intentan emplear sus ecuaciones como la ecuación del equilibrio monetario, la de M por V es igual a P por Q, y a partir de eso, como concluir qué es posible o no en el mundo real, a partir de esta ecuación matemática. Y, y creo que hay un elemento de error ahí, ¿no? Porque al final esa ecuación, que es una tautología, y entiendo que también es parte de la argumentación de Rayo, primero que tiene variables que no se pueden medir, como es la velocidad de circulación del dinero, hasta donde sé, no se puede medir. Y segundo, que Bitcoin es algo muy nuevo y que el mercado lo tiene que decidir, y el mercado se guía por preferencias subjetivas. Entonces, no se guía por ecuaciones. La conducta humana, la acción humana no puede encajarse en una ecuación, y por eso no podemos saber a priori este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, es imposible saber. No estamos determinados por ecuaciones, no somos robots, sino somos seres con una capacidad creativa que puede aprender, entonces no podemos, todo es posible. Es decir, casi todo es posible en el mundo de la acción humana. Pues es posible también que el Estado caiga, ¿no? Que en un par de años ya no tenemos el Estado. Todo es posible, todo depende de las ideas que tienen los seres humanos. Y si la mayoría de la gente está convencido, que la gran mayoría, que no necesitamos un Estado, un monopolista de coacción, pues desaparecerá. Y si la mayoría de las personas empieza a utilizar Bitcoin, pues igual. Sí, sí, sí. Y en tu opinión, y ya vamos cerrando, ¿qué papel, y esto estamos especulando, no lo sabemos, ¿no? Pero ¿qué crees que puede ocurrir con Bitcoin? ¿Crees que puede estabilizar su valor de aquí a varias décadas para ser dinero? ¿Crees que va a ser un activo como el oro, una alternativa? ¿Cuál crees, especulando, cuál crees que puede ser la función de Bitcoin en el futuro? Ya sabes que soy economista, no especulador, pero
O al menos hay diferentes facetas que hay que separar, ¿no? El economista no puede predecir, ¿no? El economista simplemente analiza la forma de la acción humana y cómo funciona la economía de mercado. Es el empresario que predice, ¿no? Entonces, si me preguntas como empresario qué creo que va a pasar, eh, no lo sé, porque la acción humana es impredecible. No lo sabemos. Lo que sí creo es que si Bitcoin se aumenta el uso y pone en peligro el monopolio monetario del Estado, que va a luchar con todo lo que tiene contra el Bitcoin. Entonces ahí otra vez esas son importantes las ideas. Si se convence la mayoría de la gente que un dinero privado es mejor que un dinero estatal, si se consigue eso, se va adelante. Si no, si la narrativa del estatismo sigue prevaleciendo, entonces el Estado tiene los medios, obviamente no tiene los medios para prohibir el uso de Bitcoin en transacciones de privados a privados, pero tiene el poder de decir pues, a Amazon que nunca acepte Bitcoin o a otras empresas que pagan impuestos, les puedo obligar, ¿no? Entonces, al final, si se pone en peligro su monopolio del dinero, pues estoy seguro que haría algo así. Interesante. Bueno, pues Philip, la verdad que ha sido un placer la conversación. No sé si hay algo más que querías añadir, algún tema que se me haya olvidado sobre el libro, cualquier otra cuestión que querrías hablar o Sí, desarrollar. quiero decir que las entrevistas están bien y sé que la gente es vaga, pero hay que leer el libro. Lo mejor, que no se puede sustituir la entrevista, que es leer el libro. Y ya saben que estoy encantado de enviar una copia firmada también. Buenísimo, pues a todo el mundo, comprad el antirrayo, leerlo y dejarnos saber los comentarios. Podemos debatir más esta cuestión porque yo creo que va a tener mucho protagonismo a medida que Bitcoin sigue creciendo, y es lo que pensamos aquí, pues va a ser un tema que hay que seguir debatiendo y pensando sobre él. Así que os animo a todos a comprar el libro. Y bueno, si queréis estar en contacto con Philip, no sé, Philip, si prefieres que la gente te siga en tus redes sociales o algún medio para si alguien quiere seguir tu trabajo. Sí, estoy en Twitter, en Facebook. También me pueden escribir un correo electrónico sin problema. Yo Vale, encantado. estupendo. Pues muchas gracias por tu tiempo y un saludo a todos. Hasta la próxima entrevista. Muchas gracias, Gael. Ha sido un placer hablar contigo y ha sido muy alto nivel y muy bien. Chapeau. Gracias. Pues eso ha sido todo. Espero que la entrevista haya sido de valor. Como siempre, recordaros, pues si queréis saber más sobre el trabajo de Alpha Bitcoin, entrad a alphabitcoin.io y suscribiros para uno de los planes. Tenéis el plan básico, que es gratuito, el Premium y el Satoshi. En la descripción del vídeo tenéis el enlace a Alpha Bitcoin. Y dejadme saber qué os ha parecido la entrevista. Hacedme llegar vuestros comentarios, por favor, si os ha gustado, compartidla. Podéis contactarme en mi Twitter, en Gael San Smith, y aquí podéis enviarme un mensaje privado si queréis o dejar un comentario en el vídeo. Muchas gracias por ver el trabajo. No olvidéis, como siempre, suscribiros y compartirlo, y nos vemos en la próxima entrevista.